Mirá qué tonta que soy, no me no. Vamos a pasar rápidamente ciertas características, ciertos aportes de Roma. Que la definen muy claramente. Ustedes tienen que llegar, como dice el fichaje, hasta Sila, ¿se acuerdan? ¿Hasta? Sila. ¿Qué es la última parte de Roma eso? ¿Debe ser? No. Espera. No. Hasta la última parte de Roma. La Roma imperial y todo eso. Ya lo hemos visto. Acá estamos en pleno imperio. Desde el 27 a.C., Augusto es el primer emperador y el imperio va a continuar desde el 27 a.C. al 476 después de Cristo. Y justamente la idea es que desde un ombligo de poder emane una lengua unificadora, el latín, un código de leyes público para que no solamente la conozcan algunos, de manera tal que vos no sabés si estás cometiendo una infracción o no y te cae el peso de la autoridad y vos estás completamente indefenso. Y pagar los impuestos, respetar al emperador y después conservar todas tus cosas, tus costumbres, etc. Ahora no te me pongas porque te despedazo. Y así todas las tierras en torno al Mediterráneo eran Imperio Romano, norte de África, España, Francia. Acá tenemos una característica muy romana, que son los relieves conmemorativos, para que perdure la historia y la fama de Roma. Entonces, en esta construcción que se llama Ara Pacis, altar de la paz, Augusto se está gloriando de que durante muchísimos años reinó en todos los puntos del imperio la paz, que a él le importa mucho. Y aparecen los integrantes de la familia, acá con los niños, las mujeres, los hombres, en una gran construcción en mármol que tiene por debajo motivos decorativos. Estas son las paredes del altar de la paz. No se los puedo mostrar entero porque ahora se me abrió el cartón de la diapositiva, que me quiero matar. A ver si puedo igual, aunque se corra. Ahí está. Este es el altar de la paz, una construcción muy importante. Se ha hecho esta edificación en torno. Y pueden ver ustedes las escalinatas de ascenso al altar Ara Pacis, altar Ara Pacis de la paz. Y en todos los costados los relieves con los personajes históricos que justamente le importa mucho al romano que perdure la conmemoración de los hechos. Acá nos acercamos más y vemos a Augusto, Agripa, Julia, la hija de Augusto, su yerno, sus nietos, que van a construir, Agripa va a construir este prodigio que es el Panteón. El Panteón de Agripa en Roma tiene mucha importancia porque aparte cuando en el Renacimiento se vuelva otra vez a la antigüedad grecolatina como elemento de aprendizaje y de inspiración, esta construcción va a ser tomada por muchos para hacer iglesias, ¿no? No para hacer bella una iglesia, aunque igualmente está consagrada. En este caso, el panteón significa panteón, reunión de dioses. Una gran cúpula que junto con el arco de medio punto
va a ser llevada a extremos extraordinarios por el romano. Lo habían aprendido en parte de los etruscos y podemos ver cómo tiene una fachada en la que predomina lo rectilíneo, lo ortogonal, la vertical y la horizontal, una fachada a lo griego, pero realmente el aporte romano es la construcción circular coronada por cúpula. Tiene una linterna por la que penetra la luz de 9 metros de diámetro y la construcción tiene 45 metros de ancho por 45 metros de altura. Además, está intacta, lo que desapareció fue la cubierta de bronce, miren qué maravilla. Marcus Agrippa Costerium Fecit. Marcos Agrippa la pagó y la hizo. Panteón, reunión de dioses. Faltan las esculturas en el tímpano. Es de un tamaño monumental. Tiene las puertas de bronce más gruesas de toda la antigüedad. Escucha, el otro carrete no se me trababa. Pueden ver las dimensiones, pleno centro de Roma, enfrente una fuente que se ha hecho en época papal con Bernini, con un obelisco que se han traído de Egipto los romanos antes, siglos y siglos antes, capitel corintio, fuste de la columna liso, sin acanaladuras ni estrías, y lo recto y lo circular. Acá tenemos las gigantescas puertas. ¿Se imaginan la fundición de estas puertas? Y acá un cartel que dice que por la gracia plena de Dios y de la Iglesia se desafecta a la construcción de la adoración de los dioses de la antigüedad pagana. Miren el espesor y la altura ya la vimos. Mármoles de distintos colores y el empleo, atención, de argamasa, una mezcla casi se asimila al cemento, que hace que la estructura sea completamente elástica y que adquiera enormes dimensiones. Y ya van a ver las dimensiones. Fíjense, mármoles de distintos colores, arco de medio punto, bóveda en cuarto de esfera y acá se ha puesto un altar cristiano. En cada una de estas nichos coronados por un frontón triangular y de forma rectangular estaban las distintas esculturas de los dioses romanos. En el interior las columnas sí son acanaladas, también de capitel corintio. Y estos son los famosos casetones, que son formas poligonales que van de mayor a menor, creando así una gran perspectiva. Acá está enterrado, entre otros, Rafael. Si nosotros nos paramos en el centro mismo del panteón, 45 metros de diámetro por 45 metros de alto, con una linterna de 9 metros, podemos ver cómo los casetones van en orden decreciente, aumentando así la profundidad de la cúpula. Y si nos paramos exactamente acá y miramos para arriba, vemos esto. Un prodigio extraordinario. Representa la bóveda celestial y el poder de la luz. En un momento se deterioró mucho y fue reconstruido por el emperador Adriano en el 120 después de Cristo. Panteón de Agripa.
Y aquí tenemos el Coliseo romano. El circo, como el Coliseo, son construcciones que apuntan justamente a los deportes y también al entretenimiento, de modo tal que esto tiene la máxima importancia para los romanos. En este caso, en el Coliseo, hecho durante el imperio de Vespasiano, tenemos pautado claramente los 3 niveles. Nivel bajo, capitel corintio. Nivel medio, capitel jónico. Último nivel, corintio. Dórico, jónico, corintio. Término edificio. Nosotros podemos plantear en el orden de lo vertical y en el orden de lo horizontal una cuadrícula perfecta. Es un óvalo. Por supuesto que alberga mucho más de 80.000 espectadores, ¿no? Y la elasticidad para semejante construcción, que era exactamente así, se han ido sacando y moliendo las esculturas. Por cada arco de medio punto tenía una escultura. Podían realizarse incluso, como está justamente adrede, sobre un lago artificial, podían realizarse a gusto espectáculos de batallas marinas, en serio, con barcos adentro del Coliseo, y un sistema de desagote absolutamente apabullante, porque se podía desagotar perfectamente el agua después, para que hubiera, por ejemplo, una cuadriga de caballos, una carrera con cuadriga de caballos, o un enfrentamiento entre humanos, los gladiadores, o un enfrentamiento entre humanos y animales. Mírenlo. Todo esto es el sistema de graderías en las que se sitúa el público. Y la parte central, el piso, es la arena. Se la denomina así, no porque sea de arena. Y por debajo del piso tenemos todos los camerinos y celdas para gladiadores y para animales. Hoy está así. Es colosal, ¿eh? Acá se asoman 2 personas. Miren cómo resiste perfectamente que pase cualquier tipo de vehículo. Las vibraciones no le hacen nada. Lo que le falta o lo que está roto es porque fue arrancado con otros fines cuando cae el Imperio Romano. Y esta amplitud espacial cubierta por arquitectura se logra mediante el arco de medio punto, de modo tal que el peso se va distribuyendo por medio del arco de una columna a otra, sin necesitar, si fuera recto, columnas intermedias para que se sostenga. Aquí lo tenemos en una vista aérea y esta parte no la veían, ni la tendríamos que ver nosotros, porque el piso pasa por acá arriba y se han arrancado todo el material de las graderías. ¿Ven? Gladiadores van caminando por acá. Todo esto no lo ve el público. El piso hace esto, cubre todo. Van caminando por acá, suben la escalinata y salen por acá a la batalla o a la carrera de caballos o a el enfrentamiento con animales. Siempre todo a vida y muerte. Fíjense, un humano en torno a las dimensiones. Es un óvalo, una elipse. Aquí tienen. Todo esto no se veía.
Acá están las celdas y, por decirlo de alguna manera, los camerinos. Se supone que San Pedro estuvo encerrado ahí, antes de ser crucificado cabeza abajo. Y por supuesto, en todo el Imperio Romano vamos a tener anfiteatros, teatros, circos. Acá, por ejemplo, esto estaba cubierto por un piso y aquí tienen las gradas en forma ovalada. Es el anfiteatro de Arles. Arles es el lugar al que en 1888 va a ir a pasar los 2 últimos años de su vida antes de matarse Vincent van Gogh. Toda Europa tiene construcciones romanas de la antigüedad, porque ellos donde iban llevaban puentes, caminos, acueductos y circos, teatros, anfiteatros, termas, muy importante esto, porque les importa procurarle a la gente un lugar para higienizarse, termas públicas, donde también se podían recibir masajes y un baño de agua caliente para abrir y depurar la piel, los poros, el tepidarium, palabra latina, lo templado, y luego pasar al frigidarium, agua helada, para que se cierre el poro. Todo esto, cuando cae el Imperio Romano, se va a perder completamente. Sistema de cloacas. Acá tenemos otro tipo de construcción. Hoy tiene otro significado. Es Castel Sant'Angelo, una residencia papal para cuando está en peligro. Para allá, en las cuadritas, está San Pedro. Pero en realidad es el mausoleo de Adriano. Los mausoleos, las construcciones funerarias, y más si se trata de un emperador como lo fue Adriano, son absolutamente monumentales. Y nuevamente vemos la circularidad. Se llama Castel Sant'Angelo porque hoy está coronado por un ángel. En su momento, por un carro de 4 caballos. Mírenlo, este es el puente Milvio, que también es de la época romana y que se sigue usando. Por acá pasa el Tíber. Mausoleo de Adriano. Y se enterraron varios más además de Adriano, ¿no? Hasta que fue desafectado y tomado como fortaleza para cuando el Papa se encontrara en peligro. Ay, ¿qué le pasa? Se andaba bien. Y aquí tenemos la única, que es una pieza invalorable, la única escultura ecuestre de la antigüedad que nos ha quedado, con el emperador Marco Aurelio. Fíjense ustedes el estudio anatómico del animal y de la figura humana. El retrato realista, que es un aporte totalmente romano. Idealizaciones o arquetipos de vez en cuando para representar a algún dios. Eso ya lo hemos visto. Mírenlo, es imponente. En el siglo XVI, Miguel Ángel Buonarroti se lo va a pedir al Papa. Esta escultura ecuestre se la va a pedir, estaba guardada, para centrar la plaza, la perspectiva de la plaza del Capitolio. Ya saben que las piezas de bronce se fundían para hacer balas y el mármol se molía para hacer cal. Y otro elemento típicamente romano, el arco de triunfo. Conmemorar y no dejar olvidar los eventos históricos de peso para el Imperio Romano. Entonces, el Arco de Triunfo es una construcción escultórica que tiene visos de arquitectura, en la que hay un gran arco, puede ser uno o pueden ser 3, pero que no conecta un lugar con otro, sino que la ceremonia consistía en que el general victorioso, trayendo algo para Roma, algo, por ejemplo, para ellos es toda Francia, cuando Julio César se acuerda conquistar las Galias,
atraviesa en una ceremonia donde toda Roma lo está esperando, el general con todos sus soldados. Entonces el Senado le vota un arco de triunfo y de esta manera inmortalizan la batalla y por otra parte al soldado, al emperador. Si lo hizo un emperador o si lo hizo un general. Bien clarito, Senatus populosque Romanus divotto a Vespasiano Augusto. Es el arco de Tito, pero su hijo, como Vespasiano, había iniciado esto que para el romano es un triunfo, pero visto es una desgracia, la destrucción y el comienzo de la diáspora judía. En el 79 después de Cristo van a destruir el templo de Salomón y a partir de ahí se inició la diáspora, la dispersión del pueblo judío por todas partes. Volvió recién a recuperar su tierra en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial. Y acá, su padre, el emperador Vespasiano, había empezado todo esto y lo culmina el emperador Tito. Columnas, elementos decorativos geométricos o esculturas. Y en la parte interna del arco, episodios de la batalla que han ganado. Acá las tropas de Tito nos muestran cómo han profanado el templo de Salomón, del pueblo hebreo, nuestros hermanos mayores, y se llevan el candelabro sagrado, la menorá, el candelabro de 7 brazos, se llevan la Torá, la Biblia, en estas angarillas, el escrito. Inicio de la diáspora hebrea que duró 1940 años. Estas son termas. Las termas, por supuesto, tenían arboleda dentro y distintos sectores para gimnasia, para baños fríos, para baños calientes, para masajes. Y hay termas públicas en las cuales pagando se entra y se hace todo esto. Acá es lo que queda, ¿no? Las famosísimas termas de Caracalla, donde han cantado los 4 tenores, donde se hacen conciertos hasta hoy día. ¿Termas? De Caracalla, un emperador malo como la peste. ¿Ven? Esto es un 5 centímetros de lo que es. Tenía todo un sistema de desagüe perfecto, una nivelación del terreno absoluta, una división espacial por medio de arcos de medio punto de distinto tamaño para el baño frío, el baño caliente. El baño se hace con piedras hirviendo. Y recordemos el retrato. Aquí tienen ustedes la representación de una matrona romana. Por favor, el peinado. Miren el peinado. Severidad. Inspira respeto. Austeridad. Lo mismo que esta otra. Que sentimos que la podemos pellizcar, ¿no? Miren las bolsas bajo los ojos. Observen el peinado. En la medida en que el Imperio Romano crece, pasa a incorporar como provincias romanas a Egipto, todo el norte de África incluido, la Galia, que es la actual Francia, España, etcétera, etcétera. La afluencia, tanto de materiales como de riquezas, es enorme. Entonces, de alguna manera, las costumbres se empiezan en alguna medida a relajar. Hay textos de la época, no de la nuestra, de la de ellos, en las que, por ejemplo, se describe
cómo el peluquero y el maquillador entran a la casa de la señora y tardan a lo mejor 6 horas en salir. Después de hacerle el peinado, de maquillarla, etcétera, etcétera. Entonces, esta típica mujer romana, ¿ven? Esta es la hija de Tito, del emperador Tito. Fíjense la elaboración de todo este peinado. Es bellísima la escultura, es como de un mármol muy cálido, amarillento. ¿Ven? En la otra, en blanco y negro, no se aprecia la coloratura del mármol. Y por otra parte podemos ver un peinado que después, en tercer año, vamos a ver en el siglo XVIII en el Rococó, con María Antonieta y demás, para que vean que lo romano no desaparece jamás. Y otra construcción de la más alta importancia para Roma, otra monumento conmemorativo, las columnas historiadas. Esta es la columna del emperador Trajano, en el cual se cuentan distintas instancias de varias batallas, entre ellas las batallas contra los dacios, que son los romanos, y cómo los vencieron. Miren la dimensión humana. Vamos a acercarnos y fíjense lo que es, ¿no? Se va relatando en forma helicoidal las tropas, conformadas por infantería, por caballería, los momentos en los que Trajano perdona a aquellos que se le han enfrentado, los carros, las carretas con todos los víveres necesarios para aguantar largo tiempo. Este es 1 centímetro de la columna Trajana, completamente cubierta entonces de escenas que van representando un monumento conmemorativo historiado para siempre, que la fama y el logro romano queden para siempre. Es un tipo de propaganda, si quieren. En este caso vemos rápidamente algo que también quedó completamente sepultado bajo la ceniza solidificada en el 79 después de Cristo, y es Pompeya. Allí tienen la silueta del Vesubio, el volcán. En el 79 después de Cristo, en el mismo año en que Tito destruye el templo de Salomón, explota el Vesubio. Pompeya y Herculano, que están en el sur, eran ciudades tipo, qué sé yo, Punta del Este, donde los romanos ricos, con sus familias, se trasladaban cuando el calor apretaba mucho en Roma. Entonces, tienen su propia palestra, que es el lugar donde se entrenan los atletas, su propio teatro, panaderías, etcétera, casas, villas romanas, villas con jardines incluidos. Y justamente fue tal la tragedia de las 2000 familias muertas, de las más importantes de Roma, que el emperador Tito dijo: la dejamos así, como luto eterno. Pero a partir del siglo XVII se empieza a excavar la ceniza fosilizada y se va a sacar a la luz esta ciudad, en la que podemos ver una casa, una villa. Esta es la de los hermanos Betti, que eran banqueros, y pueden ver ustedes cómo se da una clásica construcción romana de pasillos con columnas que se abren a un jardín central, con pilas con agua para los pájaros.
y todas las habitaciones abren al jardín central. Esto, por supuesto, han pasado a las casas del siglo XX, de nuestros abuelos inmigrantes y demás. El jardín en el medio, la casa tipo chorizo, pero en 4 lados. Esculturas. Y, atención, impluvium. Dejar abierto y con la inclinación necesaria para que no caiga ni una gota acá, la lluvia más torrencial en una fuente interna, el impluvium, agarro la lluvia. Y además las paredes cubiertas de pinturas. Cuando digo cubiertas, digo cubiertas. El romano no hacía un cuadrito y lo colgaba en la pared. Directamente pinta toda la casa, toda la pared, sea con, atención, motivos mitológicos, sea con figuración de una arquitectura ilusoria, sea con paisajes, o con escenas, por ejemplo, en esta parte, bucólicas, donde tiene que ver la naturaleza, los cupiditos o no cupiditos que van en carros de caza, con florcitas, paredes enteras, vean. Acá se cayó el fresco, pintura al fresco. Entonces aquí tenemos subiendo sus carruajes, tirado por ciervos, elementos decorativos, como acá esta columna rematada, estas columnillas al lado, con un arco salomónico que va a volver a darse en el barroco del siglo XVII, que es el fuste en forma helicoidal. Y vean ustedes acá tocando el arpa, nos acercamos y pueden ver el preciosismo de la ejecución, pintura al fresco. Por la pintura, por el manejo de la perspectiva y de la tridimensionalidad y el conocimiento anatómico y el apoyar un cuerpo en el espacio de la pintura romana, se puede deducir la pintura que habrían hecho los griegos, que prácticamente no queda nada. Acá nos acercamos a esto. Se cansó como yo el proyecto, pero estoy desde las 5 dando clase. Sin recreo. Otro estilo, la arquitectura ilusoria. Miren esto. Se nos quiere hacer sentir que acá hay una ventana que me permite ver el exterior con una construcción del afuera. Es decir, un manejo de la perspectiva extraordinario para dar un atrás, un medio, un adelante. Esto se llama trembloir, que traducido al español queda una palabra medio fea, trampantojo, una trampa para el ojo. Y episodios mitológicos, como en este caso, Hércules, que siendo un bebé, entró a su cuna, una serpiente, y él la pudo matar perfectamente. Recuerdan que Hércules
era hijo del dios Zeus y de la reina Alcmena. Alcmena ama profundamente a su marido. Entonces Zeus, como sabe que no le va a ser infiel jamás, se metamorfosea con el aspecto del marido. Tiene relaciones con Alcmena y después en el mismo día tiene relaciones el esposo de Alcmena. Y ella siempre piensa que es su esposo. Y después nace Hércules. Acá al romano le gusta esa nota pícara, porque fíjense que acá, ante la reacción del bebé, un bebé puro músculo, y que se enfrenta a la serpiente como si nada, el padre pensativo dice, ¿dónde salió esto? ¿De mí? Y la madre, espantada, dice, pero por favor, ¿quién me fecundó? Y acá aparece la representación en forma de águila de Zeus. Eso es toda una pared, ¿eh? Aquí tenemos la panadería con los hornos y los molinos para moler el grano. Lo increíble son el panadero y la panadera. Miren. Realismo. Ella lleva las cuentas en una pizarra. Se hacen retratar juntos. Arquetipo no, yo. Naturalismo en el retrato. Es un fresco vivido, ¿no? Fresco, ¿no? Con lo cual hay que dar la capa de reboque fresco y empezar a pintar, porque si te secó el reboque después te rebota la pintura. Hay que tener una claridad absoluta con respecto a lo que vas a hacer. Y toda una serie de estudios y bocetos que devienen después en ya la obra completamente hecha, la cual hay que trasladar. Pongo sobre el reboque el esquema de lo que voy a hacer, por ejemplo, pongan la cara de ella, y en el dibujo, en la línea del dibujo, se va pinchando, haciendo todos agujeritos. Y luego, con pincel o soplando, negro, polvo negro, saco el papel y ahí quedó silueteada sobre el reboque fresco y dale a pintar. La técnica del fresco no cambió nada, a lo largo de miles y miles de años. De la misma manera va a ser Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y fíjense ustedes acá el detalle de los rulitos. Cómo se encuentran las cejas en la nariz. El distinto color de piel. Y por otra parte, la ceremoniosidad, indicando somos los panaderos, sí señor. Bueno, dejamos acá, mis chicos. Les queda muy poco, no les queda nada para estudiar solos. Así que a meterle.